Voy a partir haciendo esta pregunta, si son oportunidades o no lo que estamos haciendo en materia de acreditación en educación parvularia. Yo quisiera como partir diciendo que el contexto de la presentación lo voy a situar dentro de lo que es el marco jurídico y que hoy día está la educación parvularia y también el marco de las políticas públicas que hoy día se están impulsando y que se espera ir desarrollando con más fuerza a futuro. Me refiero a este marco jurídico. Se está iniciando, algunos ya está establecido, pero estamos diciendo que el nivel de educación parvularia está dentro de la ley, ¿no es cierto? Y también está dentro del sistema de aseguramiento de la calidad. Ahí, dentro del sistema de aseguramiento de la calidad, nosotros estamos situando una nueva arquitectura institucional. Estamos diciendo que hay una agencia de calidad, que hay una superintendencia, que hay un consejo de educación y, por cierto, que está el Ministerio de Educación con las vinculaciones que tiene con instituciones que están encargadas de operar y fiscalizar, como en este minuto está la educación parvularia a través de la JUNJI. Si uno mira las egresadas de educación parvularia, estamos en este marco. Hoy día, el 2013, estamos ya trabajando con estándares orientadores como referente para poder realizar esta evaluación y hemos también situado la evaluación en los conocimientos disciplinarios, en conocimientos pedagógicos que se desprenden desde esta línea que está acá, más lo que tiene que ver con una prueba de conocimiento escrito, ¿cómo se llama, Marcela, esa? De habilidades de escrita, de redacción. Comunicación, es. Y aquí el proceso hoy día es voluntario. Y estamos hablando de que se enmarca dentro de la evaluación inicia y los resultados son públicos. Esta es como la foto de lo que nosotros estamos haciendo para acreditar las egresadas en educación parvularia o los egresados. Pero uno diría que hay un primer dilema y que nos preocupa, que tiene que ver que el nivel de educación parvularia está requiriendo cada vez más legitimar el ciclo de 0 a 3, pero como un nivel educativo, que se vaya desapegando de lo que es hoy día se está entendiendo como educación parvularia. Nosotros quienes somos educadoras estamos plenamente convencidos, pero todavía la imagen es que pasa a ser un nivel que es de cuidado, más asistencial y que más bien está centrado en una política para la mujer que trabaja. Y ahí de ahí se enciende con más fuerza las salas cunas. Un segundo dilema, dentro de los muchos que pueden surgir naturalmente, es que el nivel de educación parvularia necesita normalizarse, entre comillas, ¿no? Está entrando al sistema. Por ahí un político me decía, ustedes están entrando a las grandes ligas, me decía. Sí, estamos entrando, hay costos, hay beneficios, y cuando queremos normalizar, especialmente los establecimientos, ¿cuál es el punto de inflexión? Y la medida, ¿cómo entramos con la flexibilización? Implica bajar estándares cuando queremos flexibilizar, cuando queremos entender que hay una dinámica de jardines infantiles que están con menos recorrido, con menos trayectoria de funcionamiento. Y otro dilema, el nivel de educación parvularia necesita y debe demostrar que lo hace bien. ¿Cómo se mide esa efectividad? Y ahí vienen varias preguntas, ¿no es cierto? Y probablemente varias respuestas, en las que algunas indudablemente van a haber ahí polémica. Bueno, con esto también estamos. Yo creo que hay independiente de la línea política, aquí hay un plan de cobertura educativa para la primera infancia y que la observación que nosotros hacemos es que no será sostenible en el tiempo si carece de marcos regulatorios efectivos y de una institucionalidad que tenga suficiente fuerza, una fuerza sólida, pero además que le permita certificar y regular en forma permanente la calidad del funcionamiento. Yo diría que necesitamos avanzar hacia reformas educativas, lo que estamos llamando hoy día de segunda generación en la educación parvularia. Ahí, lo dejo abierto, muchas gracias.
Mi presentación se va a enfocar en el tema de la formación de las educadoras de párvulos en Chile hoy, y lo que quiero mostrar es que es un nudo crítico de la calidad de la educación parvularia y por lo tanto un aspecto en el que las políticas públicas debieran concentrarse más consistentemente. ¿Cómo se caracteriza la educación, la formación de las educadoras de párvulo hoy día en nuestro país? Revisemos la evidencia que tenemos disponible, que tampoco es tanta, es un conjunto bastante limitado. En primer lugar, observamos que la regulación de la carrera de educación parvularia es bastante débil. En primer lugar, constatamos que no es una carrera que se exija ser impartida en universidades, es una carrera que también puede ser impartida en institutos profesionales, desde donde egresan el 38% de las egresadas cada año, es decir, algo menos de la mitad de las egresadas no proviene de universidades, sino de institutos profesionales. En segundo lugar, la acreditación de los distintos centros que forman en educadoras de párvulo tiende a ser baja. Un 8% de las instituciones está sin acreditar y un 28% está acreditado por menos de 4 años. Por lo tanto, ¿qué es lo que requerimos para poder avanzar en el fortalecimiento de la formación de educadoras de párvulo? Yo identifico, en primer lugar, la necesidad de aumentar la regulación para todos los programas de formación que existen en nuestro país, no solamente aquellos que deseen adscribirse a distintos beneficios como la beca vocación de profesor. En primer lugar, exigir requisitos mínimos para el ingreso de estudiantes y en segundo lugar, además, exigir niveles mínimos de calidad de los programas de manera de poder asegurar que quienes egresan de las carreras de educación parvularia cuentan con las competencias profesionales adecuadas para proporcionar la mejor educación a los niños que posteriormente tendrán a su cargo. Y finalmente, lo pongo entre paréntesis porque no es un tema en el que yo me haya centrado durante la exposición. Yo creo que es indispensable para que todo esto pueda tener algún efecto, es necesario establecer una carrera docente para educadoras de párvulo. Es necesario elevar los salarios y es necesario también mejorar las condiciones laborales. Las educadoras de párvulo reciben el promedio de salarios más bajo de todo el espectro profesional del país y además ejercen en condiciones muy difíciles, no tienen pausas. De manera que si queremos efectivamente interesar a los mejores para ingresar a la carrera de educación parvularia, debemos también abordar este segundo problema. Así es que, en síntesis, tenemos un tremendo desafío por delante y mucho por avanzar todavía. Muchas gracias. El título de esta presentación es bastante ambicioso y en realidad es porque es bastante ambicioso el título que ustedes sugirieron para el seminario. Y voy a tratar de aproximarme a este tema con datos. Creo que esta presentación puede ser bien complementaria respecto de las anteriores. También hay una discusión sobre, en realidad, si nosotros debiéramos incorporar o no incorporar todo lo que se ha hecho en Chile en políticas sociales. Yo pienso que sí, cuando eso se incorpora, en verdad la desigualdad es mucho más baja, porque muchas de nuestras políticas sociales en Chile van en especie, ¿eh? Y por lo tanto uno debería valorarla, si no en realidad no incorpora todo el impacto. Pero en fin, da lo mismo. Generalmente hacemos la discusión cada vez que salen los datos de la encuesta CACEN. Se discute, ¿cierto?, sobre esta brecha entre ricos y pobres, esta desigualdad. Aquí están las famosas brechas cuando se da la PCU, y aquí tenemos la brecha en el mercado laboral. Cuando vamos a ver esta generación, cuando va al mercado laboral, estas diferencias que nosotros observamos de puntaje en CIMSE, en la PCU, cuando uno las va a ver unos 15 años después al mercado laboral, son brechas que persisten. Estas brechas que vemos en cuarto básico, cuando las personas llegan al mercado laboral, son esa desigualdad que nosotros graficamos antes. Bueno, nosotros empezamos a mirar efectivamente algunos tests que aplicamos, ¿cierto? En este caso el TEPSI, que en Chile entiendo que sea
se ha usado bastante y ya muestra un patrón que es un indicador de desarrollo. Esto ya muestra un patrón que está asociado al perfil de ingreso. Y en general, cuando uno toma distintos tests que aplicamos, efectivamente ya para una determinada edad ya empiezan a mostrar este patrón. Pero ahora vamos a mirar por edad. Ahora vamos a mirar por edad en meses. Pero ya los distintos tests que aplicamos, algunos que miden desarrollo psicomotor, y algunos tests que miden desarrollo socioemocional, ya empiezan a mostrar este perfil. Son todas aplicaciones a menores de 5 años. Algo sobre los datos longitudinales y por qué... Me voy a saltar acá. Este es el gráfico famoso de Heckman, ¿cierto? Que también es parte de este proyecto, está empujando estos proyectos de inversión en la primera infancia. Este es un gráfico famoso de Heckman que básicamente muestra que cuando uno toma algo como lo que estábamos haciendo al inicio, uno mira desde la edad, los primeros meses de vida, hasta el final, cuando estamos en el mercado laboral, y uno ve acá las distintas políticas que en el ámbito de recursos humanos existen, ¿cierto? Desde programas de primera infancia con sus distintos tipos, educación preescolar, educación escolar superior, capacitación laboral y lo que se puede hacer en el mercado laboral. Básicamente lo que esto muestra es que en general la rentabilidad, lo que se mide acá es la rentabilidad de estos programas, tiene más o menos esta forma, ¿no? Y esto viene de evidencia lo más rigurosa posible, básicamente tomando los mejores estudios experimentales, de manera tal de que podamos inferir bien cuál es la causalidad en estos casos. Y el patrón sigue más o menos esta línea. Por lo tanto, evidentemente que esto es algo que muestra que es fundamental. Es fundamental en realidad lo que se puede hacer en esta etapa. El trabajo de las educadoras de párvulos no cuenta con una ley que lo regule. Solamente algunas educadoras de párvulos, en particular aquellas que se desempeñan en establecimientos subvencionados, pueden acogerse a las regulaciones del estatuto docente. Todo el resto puede establecer un acuerdo entre privados con su empleador. Esto es muy delicado. Esto es muy delicado en primer lugar porque el tema de los salarios no está regulado para las educadoras de párvulo. Ya mencioné anteriormente que de todo el espectro profesional las educadoras de párvulo son quienes reciben el salario promedio más bajo de todo el país, se equiparan a oficios de nivel técnico. Incluso es más bajo que el salario que reciben el resto de los docentes en el país. En segundo lugar, respecto de las condiciones del ejercicio de la profesión, también es bien delicado, porque a este respecto hay que tener en cuenta que los niños pequeños requieren supervisión permanente. Los niños no pueden quedar solos en ningún momento, los niños menores de 6 años. Hay que acompañarlos al baño, hay que acompañarlos a comer, hay que acompañarlos durante, cuando desarrollan actividades en el patio. Y por esa razón las educadoras de párvulo trabajan sin pausa. Muchas educadoras trabajan en una sala cuna, lo que quiere decir que están atendiendo niños por 8 o más horas al día, y esto quiere decir que el trabajo se desarrolla sin pausa. Eso no está regulado, hay que regularlo. Claro, probablemente esto tenga que ver, claro, con la valoración social que tiene esta profesión y con el estatus que tiene la carrera de educación parvulario en nuestra sociedad, de manera que si eso no se corrige, es muy difícil pensar en elevar la valoración de esta carrera en nuestro país.
Y yo creo que se merece la educación parvularia una carrera docente exclusiva con carácter identitario para la educación parvularia. O sea, eso yo creo que tenemos que ir trabajando, pensando, abriendo mesas de discusión en esa línea, de manera de recoger aquellos elementos que puedan proteger la carrera, pero también darle oportunidades. La educación parvularia necesita promover las oportunidades. Quienes estamos trabajando en la universidad estamos con la idea de entusiasmar a los estudiantes, ofrecerle posibilidades de desarrollo, pero sin embargo llegan a los espacios laborales y se encuentran con unas tremendas limitaciones de cantidad de horas, de sometimiento, de una responsabilidad enorme que ha ido creciendo, y eso tiene que ver por componentes sociales, naturalmente, y culturales. Y yo lo cruzo y creo no ser ingenua en eso, que evidentemente por ser un campo femenino hay un castigo en eso, y aunque es consciente o no consciente, pues está presente. Y en definitiva, yo creo que se requiere pensar una carrera que recoja no solamente lo que está sucediendo en 4 o 6 años, o sea, los que están trabajando en colegios particulares o municipales, sino que aquellas que están trabajando en la fracción de 0 a 4. Es bien impresionante, creo, no atender a este tema, ¿cierto? Al tema de, en definitiva, cuántos niños debiera tener la proporción, ¿no? Y los números de los que se habla son bastante desoladores, ¿eh? Por la importancia de lo que tiene entre manos, ¿cierto? Y por la dificultad propia. Entonces, en realidad, ahora, con todos los desafíos que hay en este ámbito, aquí va a haber si se toman en serio, ¿cierto? Vamos a tener un déficit enorme de educadoras, si es que esto crece a la cobertura que requerimos como país. Pero esto implica entonces que hay que hacer apuestas bien serias. O sea, aquí no podemos ir de manera muy marginal. No podemos pensar esto como, bueno, tratemos de alterar esto, el coeficiente un poco, o transparentemos como al parecer se hizo, ¿cierto? Para que más bien refleje lo que ya ocurre, y dejemos de mentir, ¿cierto? Que tenemos unos estándares de otros países cuando en realidad no es así. Pero en realidad lo que tenemos que hacer acá es decir, bueno, de aquí a 5 años, a 10 años, en realidad estos son los objetivos de cobertura con calidad, ¿cierto? Y por lo tanto, estas son las necesidades que tenemos. Y entonces veo muy difícil que no se ponga el centro en el tema de formación. Aquí se requiere como un trato distinto, ¿cierto? Para la formación de educadoras en esta área, porque el esfuerzo va a ser bien importante. No sé si alguien ha hecho los números en términos de cuánto se requiere, y va a haber que reciclar educadoras probablemente, pero digamos hay una transición. Si uno piensa que aquí va a haber un incremento muy importante en la cobertura, como debería ser el objetivo de política, aquí vamos a tener un problema serio de recursos humanos, y por lo tanto está de nuevo en el centro el tema de las condiciones de trabajo, las remuneraciones, y todos estos elementos. Entonces esto cuesta pensar que aquí no haya que poner una cantidad enorme de recursos para enfrentar seriamente el tema. Lo otro es mentirse, ¿cierto? Lo otro es decir, vamos a parar algunos centros, vamos a ir haciendo incrementos marginales, pero que sabemos que no van a rendir, no van a cubrir, y entonces después no nos vayamos a sorprender porque la cobertura subió un poquito, ¿eh? Entonces acá hay un esfuerzo como de primer orden, que en verdad debiera tomar buena parte de los recursos que se inviertan en educación, y este debería ser el tipo de discusión que deberíamos tener.